Gustavo, como quieras. O sea, no, dale. Yo, antes que nada, yo antes de empezar siempre me gusta contextualizar, ¿no? Y para contextualizar tenemos que saber, y yo siempre tiro de máximas, tiro siempre de frases, para poder después desarrollar todas las cuestiones técnicas en base a esas frases, ¿no? Y hay a mí una máxima que me encanta, que es una máxima de cabecera, que dice que no hay personas extraordinarias, sino personas ordinarias en situaciones extraordinarias. Ninguno de esos héroes que ha estado en esta devastadora catástrofe eran personas extraordinarias, eran personas normales, personas de carne y hueso. ¿Qué pasa? Que también tenemos que hablar de liderazgo. O sea, ahora mismo uno de los problemas que ha habido es que no ha habido un liderazgo bien definido para la gestión integral de la emergencia. Me da igual que hablemos de la fase de preemergencia, de la fase de emergencia con la actuación primaria o de la fase de emergencia en actuación secundaria. Entonces, la clave está siempre en que si no hay una formación, si no hay una información, una preparación de esas personas, de esos profesionales de las emergencias, y encima no se implantan, no se hacen simulacros, no se ponen en la puesta en marcha de esos planes especiales, lo tengan en cuenta, y ahora volveremos un poco a contextualizar, porque esto es un poco una manera introductoria, que la Ley de Protección Civil establece que las comunidades autónomas tengan delegadas las competencias. Pero la Ley de Protección Civil y el reglamento que la desarrolla establece unos planes generales y después unos planes especiales en relación a los determinados tipos de riesgos. Entonces, eso es para empezar. Después ya pondremos el acento en las cuestiones que realmente han sido los crasos errores, y voy a intentar ser respetuoso, ser políticamente correcto, pero también les puedo garantizar que lo que me pide el cuerpo por el conocimiento técnico y académico que uno tiene, es decir, 4 barbaridades y que aflore mi cerebro reptil, ¿no? Mi cerebro primario, porque cuando ves tantos fallecidos, tanta ineptitud, es que uno se queda totalmente bloqueado, porque no puede estar pasando en un país como es España, un país del primer mundo, de los primeros del mundo. Es que es vergonzoso lo que ha pasado. Por inacción, por omisión, porque, ojo, yo no voy a hablar de colores políticos, voy a hablar como profesional, pero si contextualizamos, desde 2007, lo que sería la cuenca del Pollo, tenía que haberse hecho una obra hidráulica de impresión. Estamos hablando de la época de Zapatero, después la de Rajoy, después ahora la de Sánchez, y no se ha hecho nada. Ahora es cuando dicen que se va a invertir para que realmente ese embudo que se forma cuando se diluvia, cuando hay una gota fría, cuando hay una dana, no pase la catástrofe, las riadas, que arrasen con todas las urbanizaciones, con todos los pueblos, como se ha manifestado ahora mismo. Realmente ese es el problema. O sea, la falta de previsión a la hora de no controlar, de no hacer las obras necesarias a nivel hidráulico o hídrico, como quieran llamarlo, a mí me gusta más desde el punto de vista conceptual, y después encima los propios ayuntamientos de todos los colores políticos que han dejado al libre albedrío la construcción, la concesión de licencias urbanísticas de aquella manera, en cauces de barrancos, en cauces de ríos, cerca de las riberas. O sea, es que realmente es para llorar. Es lamentable y es patético a dónde se ha llegado, porque es que encima, con la tecnología hoy en día, todo se puede resolver, podemos haber salvado todas las vidas. Igual, y estoy seguro de que no las casas, no las viviendas, pero las vidas humanas sí se hubiesen salvado. Entonces, esa es mi contextualización antes de entrar en materia, para que veamos que eso es lo que ha fallado a nivel de la falta de planificación. Después es verdad que ha habido cosas muy alarmantes a la hora de gestionar la emergencia, desde que hay un aviso rojo por parte de la Agencia Estatal de Meteorología y por parte del gobierno autonómico, que es en este caso quien tenía la obligación legal de, a través de los sistemas de alerta temprana de los conocidos SAT, de activar directamente una alerta que avisara a la sociedad que algo está pasando. Algo está pasando, tanto es así que estamos hablando de un número de muertos que todavía no se va a poder cuantificar, porque esos desaparecidos, esperemos que sean solo desaparecidos. Eso por un lado, pero es que por otro lado hay otra inacción, no por el gobierno autonómico, sino es que el gobierno central podía, ya lo diremos a posteriori, haber activado o haber establecido el estado de alarma, que para eso está el artículo 4, es que se dan todas las circunstancias, porque no se puede estar mirando cómo la gente se muere, y por eso digo que ha faltado liderazgo, y que aquí realmente la sociedad ha estado a un nivel impresionante, a una altura impresionante, y no nos merecemos el subnivel
de los políticos que tenemos. Y ahora le paso, antes de entrar en materia, contextualizando, le paso la palabra a Gustavo, que creo que ha sido un acierto el que lo traiga. No lo digo como amigo, no lo digo como compañero, sino como sufridor de él también y el sufridor mío. Pero creo que es una persona que también puede apuntar muchísimas cosas, o entre ambos hacemos un tándem, yo creo que interesante para desgranar todas las cuestiones que han fallado. Cuando quiera, Gustavo. Pues sí, mira, básicamente en el mundo de las emergencias hay un principio también básico. Martín, yo lo apoyo con lo de los principios porque establecen la guía, la veleta, ¿no? En donde orientarte a la hora de tener dudas en la gestión de las emergencias. Pero uno de los principios básicos es que durante una catástrofe no se piensa. Durante una catástrofe se ejecuta lo que ya se pensó. Este es el problema. El problema es que se está pensando durante la catástrofe y a medida que la catástrofe está avanzando. Y eso no es el momento de pensar, ese era el momento de ejecutar. Por eso lo importante que decía Martín, por eso lo importante de la prevención, de los simulacros, de los planes, de quiénes son los expertos que están o que deberían de haber estado ahí. Mira, Canarias puede tener muchas cosas que nosotros también a veces tiramos nuestras piedras aquí porque es la comunidad en donde estamos, ¿no? Pero sí es verdad que en las últimas avisos que ha habido y alertas, se adelantan bastante con las prealertas y cuando ya se declara alerta no hay ningún problema en suspender colegios, paralizar la actividad deportiva y bueno, ya hay un despliegue increíble de medios en previsión de lo que podría pasar. Y es cierto que torticeramente algunos han aprovechado esas circunstancias para hacer después leña y decir, como no pasó nada, no fue tan grave. Sí, pero no murió nadie. No pasó nada porque estaba todo el mundo en sus casas, porque la gente, a veces no nos merecemos el esfuerzo que hacemos los técnicos y los especialistas en seguridad porque es como si nos preparamos para todo aquello que sabemos que puede pasar, porque aquí lo que vamos a desgranar es que aquí no hay sorpresa, ¿eh? Para mí no hay ninguna sorpresa, y no lo digo con falsa modestia, ¿eh? Para mí esto no ha traído ninguna tal. Si hay una alerta roja, un aviso rojo de la EMET, ya yo sé como profesional lo que va a pasar. A mí no hace falta que nadie me lo diga, ni que la gente me esté llamando, ¿sabes lo que está pasando en Malesa? No, está pasando lo que tenía que pasar. Por las causas que comentaba Martín, de los problemas, que tal, por supuesto, igual que lo hay en Canarias, igual que lo hay en 20.000 sitios de la parte urbanística, pero con más INRI todavía. Si sabemos que eso es un problema sistémico en el país, sobre todo en las partes más turísticas, las partes de la costa, si sabemos que todo eso es desembocadura de todas esas escorrentías, a mí no hace falta que me digas qué es lo que va a pasar. Yo sé lo que va a pasar, pero si lo sé yo, lo sabe cualquier experto en seguridad y en protección civil. Sabe lo que va a pasar. Entonces, todo lo demás y todo lo que de ahora vamos a hablar era previsible. Entonces, los medios y los protocolos tenían que haber estado antes de que sucediera, no cuando estaba sucediendo. Y esa es ahí donde está la negligencia, ahí donde está todo la inobservancia, la negligencia de la parte política, porque al final el político es el que frena a los técnicos. En todas las administraciones públicas, el tapón de los técnicos para poder hacer y tener acción son los políticos, que ellos dicen, no, yo hago caso a mis técnicos, los escucho. No, tú los escuchas, pero no les haces caso, porque si hubieras hecho caso, probablemente, te puedo asegurar, porque hemos tenido situaciones muy parecidas aquí en Canarias, yo he estado en alguna de ellas, ¿vale? Cuando estaba en la unidad de emergencia y la previsión era bastante alta. Y sí se cerraron colegios, y sí se cerraron carreteras, y sí se cerraron centros comerciales, y sí se suspendió la actividad. Ahondando si me disculpa un momentito, simplemente comentar, se les oye estupendamente, a veces se queda un poco congelada la imagen, pero se lo oye estupendamente, pero sí me gustaría, porque para, como decía antes Martín, para contextualizar un poco, explicar qué es lo que pasó para luego poder seguir avanzando. Entonces quería poner ahora un corte que tengo yo aquí para que explicar un poquito qué es lo que ha pasado. Es un vídeo, a ver si lo puedo poner. Lo pongo aquí ahora. Esto es un vídeo de Rubén Gisbert, que bueno, que todo el mundo lo conoce, sabe quién es porque sale mucho en Horizonte y sale por ahí. Él es de esa de la zona 0. Y en 1 minuto 20 explica, y además que me gusta mucho, pues lo explica muy bien, qué es lo que ha pasado y ya podemos seguir continuando. Estimados amigos, lo he contado ya, pero voy a intentar hacer un vídeo para explicarlo todo de manera muy sucinta, muy clara, muy objetiva, para que todo el mundo pueda entender lo que ha pasado y lo que está pasando. Ha habido un punto
elevado de la Comunidad Valenciana en el que ha caído un torrente de agua, más de 400 litros por metro cuadrado, una barbaridad. Una zona alta que es la Hoya de Buñol, en la zona de Chiva. Esa zona recoge una serie de barrancos, una serie de madres del agua que terminan en unas poblaciones que son las del Horta Sur, las de la Ribera, el Hoya de Buñol, etcétera, etcétera. Todo el sur de la ciudad de Valencia, todos esos pueblos. La crecida del agua obviamente ha hecho que se desbordaran barrancos, que se desbordaran afluentes, y esto ha provocado unos destrozos materiales sin precedentes en Valencia, sin precedentes. Se calcula que habrá, dicen cifras, más de 1.000 muertos seguro, 450.000 afectados por las poblaciones, una auténtica barbaridad. La magnitud de lo que ha pasado, obviamente, requiere de la intervención de todos los recursos del Estado, no solamente de los que estamos aquí, de todos los servicios de seguridad, la administración pública, la sanidad, las ONGs, todo se tiene que coordinar de todo el Estado y tiene que venir aquí, porque esto es una catástrofe humanitaria sin precedentes, repito, lo vais a ver más adelante. Bueno, pues ese era el comentario que quería poner, porque lo explica muy bien qué es lo que ha pasado y podemos seguir hablando. Creo que Martín había pedido la palabra. Sí, era un poco a colación de lo que decía Gustavo, ¿no? Independientemente de esa contextualización, que lo ha apoyado ahora mismo el vídeo, el corto que acabas de poner, es importante que siempre tiene que haber actualizado un mapa de riesgo. Esto de la gota fría no es un fenómeno de ahora. La gota fría es un fenómeno que se va repitiendo a lo largo de los años y cada X años vuelve con mucha intensidad. El problema está cuando la Agencia Estatal de Meteorología, que no tiene competencias ejecutivas, da un aviso rojo, el gobierno autonómico tiene que gestionar ese sistema de alerta temprano, que es esa llamada, ese mensaje, ese ruidito que nos llega por el sistema S-Alert, que también se conoce como 1-2 inverso. O sea, este sistema tenía que haberse activado por parte del político desde el minuto 1. ¿Por qué? Porque tenía que haberse hecho una evacuación programada de aquellas zonas que están identificadas en el mapa de riesgo como sensibles y viable catástrofe. Y eso no se hizo, una evacuación programada donde se pusieran a salvo esas personas de esas poblaciones y esos animales. Que después con las casas, con los bienes muebles, con los bienes inmuebles, podrá pasar lo que sea, pero ha salvado vidas humanas. Y esa es realmente la primera piedra angular con la que nos tropezamos por ese fallo en la gestión por parte del político de turno que tiene miedo a decir, uy, y si fuera una falsa alarma, he hecho una evacuación y qué mal voy a quedar. Me van a permitir esta palabra, tonto. Evacúa, salva vidas, que por lo menos no va a morir nadie. Yo siempre, es una máxima que tengo acuñada en seguridad, que hay que ponerse en lo peor para proteger mejor. Esa es mi máxima. La acuñé hace un montón de tiempo, un artículo que escribí, y un analista de inteligencia, un analista de seguridad, alguien que se enfrenta a cualquier tipo de riesgos para evitar que se materialice y poder controlarlos, minimizarlos, neutralizarlos o reducirlos, tienes que pensar en lo peor. Y si eso es una medida preventiva, hazlo antes de que la emergencia se materialice. Esa es el primera de las cuestiones que voy a poner el acento, y como estamos hablando de equipo, yo siempre trabajo en equipo, y Gustavo lo sabe, pues ahora Gustavo seguramente ahondará, apuntará o pondrá el acento en alguna cuestión similar a este tema que estoy comentando. Sí, a ver, es que cuando nos estaba preguntando Orlando, bueno, pero ¿cómo hemos llegado a este punto, ¿no? ¿Qué es lo que ha fallado? Evidentemente, falló toda la parte de prevención. O sea, las emergencias funcionan de una manera muy sencilla de entender. Se está todo el tiempo preparándose y previniendo para que cuando suceda algo, que va a suceder, porque todas estas cuestiones son susceptibles de suceder. Ejemplo que quiero poner, el volcán de La Palma, ¿vale? O sea, es que claro, somos islas volcánicas, va a suceder tarde o temprano, cualquiera de las islas, vamos a tener otro episodio. Lo sabemos, todos lo sabemos. La pregunta es, ¿cómo vamos a responder cuando eso suceda? Pues fíjate, ahí tienes un caso muy claro en el volcán de La Palma. Había unas alertas, ya se estaba viendo el tremor del volcán, ya se sabía lo que iba a pasar. ¿Qué se hizo? Evacuación, confinamiento de la población, traslado ya de los recursos que se iban a necesitar, porque a mí no me hace falta, y esto es importante que quede claro, a mí no me hace falta que me cuentes qué es lo que va a hacer falta durante la emergencia. Eso lo sé yo antes de la emergencia. O sea, si ya yo sé que dentro de 3 días va a haber una dana con aviso rojo, yo no voy a esperar 3 días. Yo hoy ya sé lo que me hace falta. Me va a hacer falta farmacia, me va a hacer falta medicamentos, agua, refugio, alimentos, policía, ejército, transporte. O sea, no hace falta que me lo cuentes. Cualquier persona que sea ducho en materia de emergencia es el ABC. Todos los grupos, eso viene establecido por diferentes grupos, grupos de seguridad, grupos sanitarios. Pues
activar todos los grupos, pero desde el principio, desde el minuto 1. Totalmente. Entonces, totalmente. Perdonen que me ponga con este énfasis, pero es que es algo tan básico. Pero mira, es tan básico como que cuando nosotros incluso hacemos un proyecto de seguridad para un evento público, yo trabajo, digo yo, lo hago extensivo a mis compañeros, trabajamos como si ya se fuera a producir una emergencia. O sea, ya yo pienso, oye, necesito un hospitalito de campaña en ese evento por si acaso tal, necesito habituallamiento, necesito policía, necesito vigilante, Nosotros ya estamos preparando ese sitio por si ocurre una catástrofe. ¿Que no ocurre? Pues lo celebramos. Pero si ya yo estoy avisado y sé que viene porque hay un aviso, perdona, pero no me vale nada de lo que me están diciendo, ni autonómicamente ni a nivel central. De, no, vamos pidiendo, vamos tal, perdona. No. Todo eso tenía que haber estado ya desde el principio, desde el minuto número 1, en la zona, que después es más fácil replegar, ¿vale? Replegar y mandar otra vez a los cuarteles, mandar otra vez a los sitios, que lo que está pasando ahora, que es que ni puede llegar a los sitios, porque esa es otra, y es un fallo enorme en catástrofe. Tú, aparte, si desde el principio tienes las unidades desplegadas en las zonas, ¿vale? Ahora ya no puedes desplegar. Ahora las carreteras las tienes cortadas, ahora tienes los trenes cortados, ahora tienes todas las vías cortadas. Sin embargo, si tú lo hubieras hecho desde el principio, ya hubieras tenido un despliegue, ¿vale? Entonces, son cosas muy básicas, pero básicas a un nivel que duele. Ahondando lo que dice Gustavo, estamos hablando de una respuesta temprana, o sea, el tiempo es un factor indispensable, es un factor vital de vida para gestionar una emergencia. En una instalación, o sea, hay un extintor no para que apagues el incendio cuando está ya magnificado, sino porque en fase de conato, en fase incipientes, cuando está en ciernes, es cuando realmente podemos atacar y con los recursos ya preparados para actuar sin demora, sin que haya un retardo, seas efectivo controlando la emergencia desde el inicio. Estamos hablando que ese fallo tan garrafal que yo me acuerdo que el primer día, antes de que pasara todo esto, puse un post haciendo un análisis de inteligencia relacionada con la seguridad, donde me enfadé, fui políticamente correcto, porque veía venir lo que pasó. Después ya todo el mundo se hizo eco del post, ya los hechos reforzaron ese análisis que habíamos comentado, que había comentado yo en ese post, y eso es lo que te indigna, lo que te da rabia, porque a veces es difícil hacer un esfuerzo de autocontrol o de contención, porque cuando tú ves en la televisión ahora cómo están sacando a las personas, cómo se quedan los fallecidos, que han sido, gracias a Dios, los medios de comunicación bastante respetuosos para no sacar la peor imagen de una catástrofe. Pero es que no se ha podido establecer una gestión inicial, porque si hubiesen tirado los medios, como dice Gustavo, con maquinaria pesada, se pudiese haber planteado todo de otra forma. La ayuda hubiese sido mejor. Hay fuerzas y cuerpos de seguridad, la unidad de intervención policial y los RS también están para actuar en casos de emergencia, de catástrofe, precisamente para evitar lo que está pasando, los pillajes, los saqueos, que la gente con todo lo que ha perdido tiene que dormir con las puertas abiertas para que no les roben, que un vecino salga con una pala a ayudar a alguien y se le meten ocupas. Pero ¿dónde estamos viviendo? O sea, claro que, y después hay algo importante, o sea, aquí en la comunidad autónoma en la que estamos, se separa al principio, o sea, yo desde el punto de vista académico lo puse como un mal ejemplo a los alumnos de la universidad, se separa una dirección general de seguridad de las emergencias. Pero vamos a ver que la seguridad de emergencia es un binomio indisociable, porque es verdad que hay equipos que se dedican a las emergencias, a socorrer, a extinguir incendios, a actuar en esa fase primaria, pero después hay equipos que tienen que dar seguridad y respaldo a esos que están actuando y a la población. Pero es que cuando no se conoce, cuando realmente no hay sensibilidad en la cultura de las emergencias, de la seguridad, de la prevención, o sea, con esa evacuación programada no hubiese habido ningún tipo de problema. Se hace de día, no de noche. Se hace de forma secuencial, de forma ordenada. Dices que no se vaya a trabajar, con lo cual evitas que la gente esté en la calle, que la gente esté en peligro en centros comerciales, que la gente no vaya a hacer deporte, que la gente se mantenga en sus casas y si vives en un bajo, que vayas a sitios altos. Eso es como se programa una emergencia. Pero cuando directamente resulta que los fake news te lo da el gobierno, que dice que se va a ir la Dana, que no hay ningún problema. Y eso fue unas horas antes y después resulta que cae la de Dios es Cristo, pues es lamentable. Porque eso, voy a decir algo incorrecto, Orlando, un segundo, pero incorrecto a colación de lo que acaba de decir Martín. Por supuesto. Si el gobierno hubiera gastado un 1% del tiempo en televisión que gasta para lavarle la cara a sus ministros y a su gobierno en
apoyar la alerta y en decir lo que tenían que haber dicho, te puedo asegurar que estábamos hablando de los muertos con una mano. Y segundo, Martín acaba de decir una cosa que es conceptual, pero básico. En cualquier gestión de emergencia, en cualquier plan de autoprotección, plan territorial, plan específico, lo dije antes, se separa por grupos, grupo sanitario, grupo rescate. El grupo seguridad está ahí, por lo tanto no se puede disociar al grupo seguridad del grupo de rescate, del grupo sanitario, del grupo de recuperación. O sea, que no puede. Es parte, y eso lo sabe vuelvo otra vez a cualquier técnico que trabaje en seguridad de emergencia, sabe que no se puede disociar. Por lo tanto, desde el minuto 1, y ya no te digo 1, -5, la policía, el ejército, la seguridad privada, que después hablaremos del papel de la seguridad privada, todo el mundo tenía que estar ya en esas calles protegiendo, previniendo, evacuando y no dejando que pasara ningún incidente de seguridad ciudadana. O sea, desde el principio. Entonces, por favor, estas cosas, bueno. Yo lo que no entiendo es que es lo que voy es para el común de los ciudadanos, desde que la AEMET con 5 días de antelación dice el clima que iba a haber y lo que iba a pasar, ¿cómo tiene que transcurrir el resto de los eslabones de esa cadena para que funcione? Vamos. Para que funcione, mi análisis sería que el político de turno no tiene que gestionar las emergencias, ni sacarse las fotos, que ese es el problema que ha habido hoy. O sea, porque no ha sido contra su majestad, ha sido contra el político de turno, porque por esa ineficacia, me da igual que hablemos de comunidad autónoma, me da igual que hablemos de Estado central, del gobierno, del poder ejecutivo, es que ese ha sido el problema. O sea, desde que la AEMET, que no tiene una función ejecutiva, da el aviso de una alerta roja, que son 180 litros por metro cuadrado por hora, estamos hablando que ese es el mínimo. El mínimo. Pueden ser los 400 que han caído. Es el mínimo. Desde ese momento, el técnico de la comunidad autónoma competente, que es el que es competente precisamente para analizar los riesgos, porque conoce el mapa de riesgos, porque conoce perfectamente cómo se tienen las emergencias, es quien, a mi juicio, tendría que decidir. Para mí, porque después del político tengo miedo, voy a quedar mal. Prima que a veces los intereses políticos más que el interés general, porque ha pasado muchas emergencias a lo largo de la historia de España, ¿eh? A lo largo de la historia de España ha pasado y bueno, tenemos el tema del Prestige, tenemos el 11M, tenemos un montón de cuestiones que por intereses políticos la información es contrainformación y son fake. O sea, yo se lo dejaba al técnico, que es quien sabe. Zapatero a tus zapatos. Es que ese es el problema. Y de lo que tú estás comentando, para mí ha sido el retraso en las alertas. O sea, si la alerta roja del día de AEMET, que la dio a las 8 de la mañana del 29 de octubre, la Agencia Valenciana de Seguridad y Respuesta a Emergencias la da a las 8:10 de la noche. Pero ¿en qué cabeza cabe? O sea, pero es que es un disparate. Vamos a ver, aquí el delito de homicidio imprudente, a mi juicio, cae para todos lados, no para una administración, ¿eh? Porque es muy bonito. Yo lo metería negligente más que imprudente, fíjate, porque esto es negligencia. Ellos ya sabían lo que podía pasar. Si sientas a 10 técnicos en la mesa, Martín, y le preguntas a los 10 técnicos. Un delito de homicidio imprudente por cada uno de los fallecidos, te cuento un cuento, pero es que es muy grave. O sea, es muy grave que el político de turno diga unas horas antes que no va a pasar nada, que se está diluyendo la depresión, la dana, y resulta que 2 o 3 horas más tarde, a las 8:10 de la tarde, sale la alerta en aquellas personas que tienen móviles y no están mojados y no están ahogados porque muchos estaban subidos a los árboles y viendo pasar cada vez por delante. Entonces, cuando tú ves esas cosas, dices que has fallado. Pues lo que yo puse en mi post inicial. Ese es el problema. Se subestima, perdona un momentito, Gustavo, para no perder el hilo, se subestima el riesgo, se subestima. Es que no le dan la importancia que tiene. Oye, si haces una evacuación falsa, la haces, pero se ve el interés de salvaguardar la vida o la integridad física de tu ciudadanía. La falta de coordinación. La coordinación es la piedra, el alma mater de cualquier gestión de emergencia. Aquí ha habido de todo menos coordinación. O sea, yo no he visto coordinación en ningún lado. Y después también la coordinación tiene que estar gestionada por alguien que sepa. Un líder que sepa gestionar emergencias. No como decía Gustavo antes, vamos a improvisar, vamos a ver qué pasa. Cuando yo puse la frase inicial, esa máxima de que no hay personas extraordinarias, sino personas ordinarias en situaciones extraordinarias, hablo de formación, hablo de trabajo, hablo de preparación. ¿Para qué? Para lo que decía Gustavo. Para que esa respuesta sea innata y no perdamos el tiempo en pensar, ¿y ahora qué hacemos? ¿Qué es lo que ha pasado en esta emergencia? ¿Ahora qué hacemos? Pues ellos no hacen nada y quien lo hace es el ciudadano de turno
ayudando al compañero, al vecino que se está ahogando, para ponerlo a salvo, para darle comida, para gestionar cualquier tipo. Pues esa falta de coordinación y la falta de medios, porque no hay píldoras, no se avisa a la sociedad. Los planes de protección civil y los planes especiales, un plan especial frente al riesgo de inundación, habla que hay que dar avisos, que hay que informar, que hay que formar a la sociedad. ¿Ustedes han visto alguna vez píldoras en algún gobierno autonómico o en el gobierno central de cómo hay que actuar ante determinados riesgos, ante el terrorista? Y porque estamos en nivel 4, de alerta 4 reforzada, y por parte de la Dirección General de la Policía y la Guardia Civil. O sea, por ambas fuerzas y cuerpos de seguridad, por el Ministerio Interior, vamos. Pero si, salvo el riesgo terrorista, por lo que hemos sufrido también en España, es que no hay. No hay píldoras, no hay información, no hay brechas o canales en radio para que sepas cómo actuar en inundación, en terremotos, en riesgo volcánico, si hay una parada cardiorrespiratoria. El problema es que no se da formación ni en edades tempranas, ni se aplica esa transversalidad a lo que obliga a cualquier plan especial frente a cualquier riesgo de cualquier naturaleza antes de que se materialice para salvar vidas. Pierde en el norte que el objetivo es salvar vidas. Mi enfado es que se podía haber evitado, como decía Gustavo. Es que ese es mi cabreo. Y por eso a lo mejor me permito este énfasis que pongo al hablar, porque es indignación, es frustración y es rabia. Porque el que entiende un poquito de esto dices tú, pero Dios mío, estamos en un país civilizado que saben que la respuesta temprana es importante. Una actuación temprana en fase inicial es importante cuando van a Marruecos y en nuestro país no despliegan los medios necesarios, que no lo entiendo. Perdón la vehemencia con la que hablo. Gustavo, te toca. Voy a coger ahí. Sí, mira, son cosas básicas. Pero fíjate, el tema de la alerta temprana por los móviles. Cualquier persona que trabaja en seguridad de emergencia sabe que las redes de móviles son las primeras que caen en una emergencia. ¿Vale? Caen las antenas, caen todos los sistemas. Entonces, yo no puedo ni siquiera de esa manera asegurarme de que va a llegar a la mayoría de la población, porque en ese momento probablemente los móviles pueden estar inoperativos, por lo menos una de las zonas, ¿no? De las células de repetidoras de toda una zona que puede ser enorme. ¿Vale? Entonces, ahí el sistema es alert, es verdad que coge cualquier antena para poder dirigir de forma global. Pero lo que dice, en una emergencia lo que funciona no es la telefonía móvil. Claro, es precisamente pero fíjate, Martín, la radio. Yo he hecho los deberes antes, yo cojo a Telefónica o a la UME que las tiene y digo, oye, desplieguen a las antenas supletorias que tienen ustedes para crear redes de comunicación por si acaso empiezan a fallar las antenas. Tú preguntaste antes cuáles son los pasos, Orlando. Mira, si nos preguntas a nosotros, es un ABC. Nosotros cogemos enseguida y empezamos en lo que se llama... Esto es una cuestión en emergencia que se llama incidente de múltiples víctimas y catástrofes, ¿vale? Es una asignatura, de hecho, en las carreras de seguridad y esto es básico para cualquier persona que vaya a gestionar una catástrofe. Pero tienes, como dice Martín, tienes que tener formación. Esto no puedes dejarla en manos de un político, no puedes dejarla en manos de, no, es que yo soy el jefe técnico del ayuntamiento de no sé qué. No, caballero, usted no tiene ni idea de seguridad de emergencia. Usted podrá ser buen ingeniero y tal, y estará para otras cosas, ¿vale? Porque pertenece también al sistema de protección civil, ¿vale? Pero no para esto. Para gestionar una catástrofe tienes que tener gente con experiencia y suficiencia, ¿vale? Entonces, los incidentes de múltiples víctimas y catástrofes llevan un ABC, donde de lo que se trata es en la fase de prevención, como lo hacen los americanos, y lo acabamos de ver hace un par de semanas en Estados Unidos. ¿Qué es lo que hace Estados Unidos durante una semana? Cierra los comercios, cierra los colegios, los blindan, agua, comunicaciones, camiones del ejército desplegados por todos lados, las policías. Evacúan a la población. Evacúa a la población, se hacen los balizamientos de toda la zona, se refuerzan las farmacias cooperativas porque te van a hacer falta de tal, se refuerzan los hospitales, se preparan los refugios, se tiene excedente de combustible porque hay que darle a los grupos electrógenos de los hospitales, de todos los sitios, o sea, de los aeropuertos, de lo que sea. O sea, hay un listado enorme de cosas que hay que hacer, hay mucho trabajo que hacer antes. Por eso te digo, no se piensa durante, se piensa antes y se ejecuta durante. Entonces, que nadie venga a vender a nadie, eso como la frase de hoy, que fue lapidaria de no, el que necesite recursos que los pida. Perdón, los recursos ya se tenían que haber pedido hace una semana y los recursos tenían que haber estado allí antes de que cayera la primera gota. ¿Y cuándo pasa de la comunidad a que el Estado tenga que tomar las riendas? En verdad puede pasar en cualquier momento. En verdad el Estado siempre tiene ese poder, pero ahí donde Martín, yo sé que va a entrar ahora a cuchillo, en verdad aquí el problema es que yo no entiendo cómo todavía está en el nivel autonómico.
Vamos a ver, hay un nivel 0, que es una situación normal, no hay riesgos significativos y se requiere alguna acción mínima, ¿no? Nivel 1 es una preemergencia, condiciones, se puede valorar o iniciar una emergencia y se tiene que incrementar esa vigilancia y se preparan los recursos. Pero es lo que dice Gustavo, nivel 2 es una situación de emergencia, nivel 3 de emergencia grave. ¿Qué pasa? Que en estos distintos niveles, las distintas administraciones públicas locales, con su plan de emergencia municipal, e insulares porque estamos en Canarias, o diputaciones provinciales, o comunidades autónomas, o directamente a nivel del Estado central, del Gobierno de Canarias, pues en función de la magnitud de la emergencia y de los medios necesarios que se utilicen para poder mitigarla o neutralizarla, la administración que está actuando, si ve que realmente con su medio no puede, activa el siguiente nivel. Pero tiene que pedirlo, tiene que solicitarlo a esa administración. Ese es el tema. Que había que darle una vuelta, porque muchas veces yo no sé si es la prensa, yo no sé si son las ruedas de prensa, yo no sé si es el tiempo en televisión, no lo sé, pero como dije al principio, el tiempo es fundamental. Hay que tener, vamos a ver, todos los medios lo antes posible. Y lo que no puede ser es, papá Estado, estar viendo todo lo que está pasando de forma cómoda, hasta que no me llamen, no me lo pidan, no lo voy a dar. Anticípate, que estamos hablando que la protección civil es verdad que son competencias delegadas, pero el Estado central tiene también una potestad y una herramienta importante. O sea, vamos a ver, decreta un estado de alarma inconstitucional, donde derechos fundamentales, protegidos especialmente, como la libre deambulación, la protección de datos, se la saltan por el forro, y una emergencia localizada donde hay riesgos biológicos, porque ahora está la parte del riesgo biológico, donde hay una catástrofe, donde hay edificios básicos para la sociedad que son fundamentales. O sea, y no decreta un estado que lo hace de motu propio el gobierno, sin el refrendo del Congreso, y no lo decretas para tú coger y automáticamente hacerte cargo del tema. O sea, estás viendo cómo mueren, cómo está totalmente dimensionada la emergencia a los medios, y tú te quedas mirando porque como él es de un partido político y yo soy de otro, pues voy a esperar a que me llamen. Y mientras tanto, ¿te recreas con los muertos? No, las vidas son lo primero. Y eso es lo que enfada. Eso es lo que realmente enerva a la sociedad y a los técnicos, a los especialistas, a los expertos como nosotros. Eso no es que enfade. Vuelvo a permitirme el capricho. Es que cabrea porque es indignante. Mira, no, Orlando, sí, que hay que desahogarse y hay que decir lo que uno piensa. Mira, dime, Gustavo. Aquí en Canarias, el año pasado, lo anterior, cuando fue otro GIF, uno de los grandes incendios forestales, precisamente se dio, volvimos a tener una tesitura, que hay ahí un problema, y era que volvemos a lo mismo. O sea, teníamos unas condiciones, ¿vale? Que era la regla de los 330, unas condiciones para que hubiera un gran incendio forestal que ya lo sabíamos desde el principio. O sea, desde la noche anterior, todo técnico en seguridad de emergencia sabía que de producirse un incendio se iba a convertir en un gran incendio. ¿Qué pasó? Lo que está comentando Martín. Empieza siempre que si vamos a empezar la emergencia en el nivel municipal. Del municipal vamos a hablar con el cabildo. Activa directamente ya mínimo la comunidad autónoma porque ya sabemos que no existen medios en ningún ayuntamiento ni en la isla para poder abordar esto. Pero vamos a ver, es que no hace falta ser el gran erudito, que todos los incendios que ocurren en Canarias cuando hay esas condiciones se convierten en grandes incendios forestales. No hay municipios que puedan. Entonces, aquí partimos de dos bases. Una, la que dice Martín, si tuvieras un presidente autonómico ético que dijera desde el principio, oye, ya sabemos lo que va a pasar, así que vamos a activar ya el máximo nivel porque ya sabemos, ya lo estamos viendo. Y por otro lado, la potestad que siempre tiene el Estado, porque la tiene, de declarar el estado de emergencia o de asumir el nivel 3, porque lo pueden hacer, ellos pueden hacerlo. Cuando ven que hay una superación y que la comunidad autónoma incumple en la obligación de elevar el nivel, ¿vale? El Estado siempre puede hacerlo, ¿vale? En esa labor que tienen vigilando. Entonces, ¿qué pasa? Que aquí, Martín además lo ha dicho clarísimo, era perfecto el estado de emergencia que está para eso. Es que para eso es para lo que está. Para eso sí que está. Vale, entonces lo hubieran hecho desde el principio, pero repito, que no estamos inventando nada, Orlando, que en Estados Unidos acaba de pasar y ellos lo tienen clarísimo. No pasa nada, nadie se rasga las vestiduras, ¿vale? Pues mire, fíjate la cantidad de muertos que podía haber habido. Se enseña en los colegios, a los niños desde el colegio, se va dando educación. Vamos a poner que no lo hayan enseñado, vamos a poner que estamos en la situación que estamos, ¿vale? Pues mira, cuando pasó el volcán de La Palma, Orlando, yo creo que había 20 horas al día en la televisión autonómica de consejo, de expertos, de tal, o sea, no falta, pero previo a la erupción,
ya desde la semana Sí, antes, en 3 dimensiones se ponían todos los aquellos. días lo que hay que hacer, lo que no hay que hacer, dónde tienes que ir, qué pasa, si tal. O sea, claro que se puede. Cuando hay voluntad de cumplimiento, claro que se puede. O sea, entonces, ¿por qué una emergencia así y otras no? Perdóname, Gustavo, en lo que dice Gustavo, totalmente de acuerdo. Sí se puede. Los planes, como dijo Gustavo, es una cuestión de cumplimiento. Morón decía cumplo y miento, es decir, están para cumplir, pero ya veremos si los aplico. No, es verdad, o sea, es tal cual. Y en relación con lo que habíamos dicho del nivel 0 y 1, recordar siempre que son por las autoridades locales autonómicas, el nivel 2, intervención autonómica, en algunos casos coordinados con el gobierno central, y el 3, directamente a nivel nacional. Pero hay una cosa importante que yo siempre hablo. Yo me acuerdo una vez cuando estaba haciendo... yo siempre estoy estudiando y aparte de ser docente en universidad... No digo que vamos a, si quiere, pasamos ahora a la mesa de trabajo, que llevamos ya casi 50 minutos termino. Hablando lo que hay y ya... No voy a irme por las ramas. Miren, ha pasado la emergencia por el Ébola virus, 2014. Se terminó hace poco, escasamente poco, la emergencia finalizó por la Organización Mundial de la Salud por el tema del SARS-CoV-2, de la enfermedad de COVID. Ahora tenemos estas cuestiones. ¿Se ha hecho alguna actualización de los procedimientos de los protocolos? No se ha hecho. O sea, lo que es el juicio crítico posterior para que los procedimientos funcionen, hay que hacerlo cuando se vuelva a la normalidad. Pero es que la gente se olvida porque somos de esta manera. Pero es que los científicos, los profesionales, tenemos que obligar a las distintas administraciones a ser serios, a ser competentes para dar una respuesta a la sociedad que no vaya en detrimento de la integridad física o de las vidas, como se ha visto en esta catástrofe tan dantesca que se ha sucedido en la Comunidad Autónoma de Valencia. Así es. Bueno, vamos a pasar con los compañeros. Yo creo que ha sido una lección magistral que nos habéis dado y nos habéis explicado exactamente cómo se tiene que hacer y cuáles han sido los problemas. Y ahora vamos a ir viendo otros aspectos